Prevención, diagnóstico y manejo de la depresión prenatal y posparto en el primer y segundo niveles de atención. Actualización 2021. GPCSS 666-21. Catálogo maestro de guías de práctica clínica. Introducción. Derivado a que el embarazo y el puerperio son periodos decisivos para el desarrollo del producto y que el buen desarrollo de este es esencial para establecer el vínculo adecuado entre la madre y el hijo, se le debe otorgar la relevancia que requiere, ya que el apego materno, los sentimientos y comportamientos de una madre hacia su hijo son cruciales para el desarrollo de los modelos de trabajo interno de los niños y el desarrollo de sus figuras de apego, determinados por la capacidad de respuesta de la madre a sus necesidades, ya que genera implicaciones para sus relaciones sociales a lo largo de la vida. La depresión es una enfermedad muy frecuente que es atendida por psiquiatras principalmente, pero también debería ser detectada y atendida tanto por médicos generales, como por los médicos familiares. Se estima que 1 de cada 5 mujeres puede presentar depresión mayor a lo largo de su vida, siendo más susceptibles en algunos periodos como el síndrome premenstrual, menopausia, prenatal o en el posparto. Durante el embarazo y puerperio cerca del 80% de las mujeres padecen algún tipo de alteración, las cuales pueden ir desde molestias leves y transitorias como la tristeza y llanto, angustia y dificultad de vincularse con su hijo, hasta situaciones graves como pensamientos suicidas. El embarazo se ha asociado a cambios en distintas áreas de la vida, que pueden favorecer la aparición de trastornos depresivos en esta etapa del ciclo vital. Durante el embarazo existen modificaciones físicas, psicológicas y sociales que requieren el desarrollo de nuevas habilidades para el nacimiento de un hijo, nuevas responsabilidades y el rol social que se genera, lo que puede conllevar a altos niveles de estrés. La depresión prenatal o perinatal es una condición común que afecta a un gran número de mujeres en todo el mundo. En países desarrollados oscila entre 2% al 21%, estudios internacionales reportan que entre un 6% y un 38% de las mujeres sufren de depresión durante o después del embarazo. En América Latina, se ha reportado tasas obtenidas mediante entrevistas para depresión que pueden oscilar entre 12.3% al 14%, mientras que los síntomas depresivos se reportan hasta en 24.3% cuando son obtenidos mediante la escala de depresión postnatal de Edimburgo, y de 30.7% hasta 34.7% obtenido por la escala de depresión del Centro de Estudios Epidemiológicos, por lo que existe una variabilidad dependiendo las herramientas que se usan para su detección, lo que debería estar más estandarizado por su relevancia. En México se ha reportado con una prevalencia de 9% inicial y de 13.8% a las 6 semanas del embarazo. Esto es uno de los predictors más fuertes de la depresión posparto y se asocia a un comportamiento de salud deficiente, mayor probabilidad de tener un parto prematuro, bajo peso al nacer en los productos, desnutrición, así como de inhibir la capacidad de la mujer para realizar sus actividades diarias, generando efectos negativos en su autocuidado y el de su producto reflejado en su calidad de vida. La patología denominada baby blues se describe como una alteración del estado de ánimo, debida a cambios hormonales, psicológicos y sociales, con intensidad y duración variable, la cual aparece entre los 2 y 4 días posteriores al parto. Los síntomas de dicha patología son de alivio espontáneos dentro de las 2 a 3 semanas siguientes al parto, y no requieren de atención médica y diagonal o psicológica. La depresión posparto se designa en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, quinta edición, como un episodio depresivo mayor con inicio periparto. El puerperio o periodo posparto se define como aquel tiempo posterior al parto que dura 6 semanas aproximadamente. Dicho momento es el tiempo de adaptación después del parto cuando se revierten los cambios anatómicos y fisiológicos que presentó la madre durante el embarazo y su cuerpo regresa al estado previo a la gestación. En este lapso, ocurren diversos cambios a nivel neuroendocrino y psicosocial, pudiendo así generar en la madre una depresión posparto, que se define como un episodio de depresión mayor que es asociado temporalmente al parto, con un inicio dentro de los 12 meses siguientes al parto y que los síntomas deben estar presentes casi a diario durante al menos 2 semanas. Los síntomas que se incluyen en la depresión mayor postparto abarcan desde sentimiento de tristeza, manifiestan no tener esperanza durante todo el día, sensación de pérdida del interés o placer, disminución o pérdida del apetito, insomnio o hipersomnia, percepción de inquietud o enlentecimiento en sus actividades, fatiga, pérdida de energía durante el día, desatención de las actividades importantes y pensamientos de muerte sin un plan estructurado, generando disfunción social.
La depresión posparto tiene una prevalencia estimada del 13% para los países de altos ingresos y hasta del 20% para los países de medianos y bajos ingresos, ya que se asocia con múltiples problemas sociales y de salud para las mujeres y los bebés como lo son la depresión prolongada y el suicidio materno, apego débil entre la madre y el bebé, la interrupción temprana de la lactancia materna y el retraso en el desarrollo cognitivo y crecimiento de los niños, incremento del riesgo para el desarrollo de depresión en las distintas etapas del ciclo vital, así como problemas conductuales y emocionales en hijos de madres deprimidas. Por lo anterior, la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de Población de las Naciones Unidas han recomendado que se preste mayor atención a las habilidades, actitudes y capacidad de los profesionales de la salud para mejorar el reconocimiento y la asistencia apropiados en dicha patología, pues hay reportes que afecta hasta al 56% de las mujeres latinas residentes en México y Estados Unidos durante los primeros 4 meses tras el nacimiento de su bebé, teniendo un pico máximo en el primer mes, con duración hasta el año después del parto, debido al gran cambio que se produce con la llegada de un niño. Asimismo se ha reportado prevalencia de 10 a 15% a nivel mundial, la cual se observa más en puérperas por primera vez y en adolescentes. Reportes de Suecia y Estados Unidos describieron tasas de sintomatología depresivas posparto de 2% y 6.3%, respectivamente, pero cabe resaltar que, al utilizar un instrumento de tamizaje como la escala de depresión postnatal de Edimburgo, las cifras se incrementan hasta 35.4% utilizando un punto de corte 9 décimos. En México, un estudio realizado en el 2015, reportó una prevalencia del 13.3% a los 6 meses después del parto y una incidencia de depresión posparto del 10% a las 6 semanas y posteriormente del 8.2% a los 6 meses. Factores de riesgo. Los principales factores de riesgo para la depresión posparto es tener antecedente de este trastorno previamente al embarazo, depresión anteriormente y carecer de mecanismos de apoyo eficaces. Otros antecedentes de riesgo: intentos de suicidio previos, intentos de suicidio en familiares cercanos, historial de comportamientos impulsivos, antecedentes de hospitalización previos y violencia intrafamiliar durante la gestación o en el último año, drogadicción, alejamiento social o de su núcleo familiar, conflictos de pareja y problemas legales, ausencia de pareja, bajos ingresos, edades extremas de la madre, altos niveles de estrés e inadecuada capacidad de enfrentarlo, abuso de sustancias, violencia intrafamiliar, y también hay factores que se cree que aumentan el riesgo como son, madres que lastiman a sus hijos, edad joven, poco o ningún control prenatal, no tener planes a futuro, embarazos no deseados, e inclusive la tristeza materna, por mencionar los más relevantes. Justificación. Algunos reportes internacionales indican que el diagnóstico de mujeres con depresión postnatal se incrementa con el tiempo, un 10% es diagnosticada a las 8 semanas postparto, 22% a los 12 meses posparto, lo que indica la necesidad de mejorar la precisión de los procedimientos diagnósticos. La alta probabilidad de presentar depresión prenatal y posparto en nuestro país genera un problema muy importante en la atención de primer y segundo nivel, pues la falta de información y subestimación de esta patología conlleva a un subdiagnóstico y por ende mal tratamiento otorgado por los profesionales de la salud, lo que genera afectaciones importantes en el binomio madre-hijo, alteraciones en las relaciones sociales, en el desarrollo del producto psicológicas como del desarrollo. Por lo anterior se necesitan intervenciones en los primeros niveles de atención, por lo que es necesario el desarrollo y distribución de la información esencial más actualizada para que los profesionales en la salud mejoren las habilidades de atención médica para detectar, tratar y si es necesario enviar a tercer nivel a las pacientes con depresión prenatal y posparto, permitiendo garantizar una atención de mejor calidad, la cual se traducirá en un desarrollo adecuado del producto y una atención oportuna y certera a la madre, evitando se desarrolle la historia natural de la enfermedad por depresión así como las complicaciones implícitas en el producto y en la madre. Preguntas clínicas. 1. En las mujeres con embarazo y factores para desarrollar depresión prenatal, la consejería pregestacional multidisciplinaria en el primer y segundo nivel de atención reduce el riesgo de desarrollar depresión prenatal. 2. En las mujeres en etapa perinatal, ¿cuál es la sensibilidad y especificidad de los criterios de Edimburgo para el diagnóstico de DPP? 3. En las mujeres embarazadas, ¿es mejor la terapia conductual temprana comparada con solo terapia farmacológica para evitar depresión prenatal? 4. En las mujeres con DPP es mejor el uso de antidepresivos terapia farmacológica comparado con la terapia cognitiva conductual. 5. En las mujeres con DPP, la confirmación del apego a los diferentes tratamientos, reduce el riesgo de recaída. 6. En las mujeres con DPP tratadas en primer nivel de atención, ¿cuál es el mejor tratamiento para evitar recaída?
Antidepresivos atípicos versus estabilizadores del ánimo. Evidencias y recomendaciones. Prevención. Pregunta 1. En las mujeres en etapa perinatal y factores para desarrollar depresión en esta etapa, la consejería pregestacional multidisciplinaria en el primer y segundo nivel de atención reduce el riesgo de desarrollar depresión prenatal. Una revisión sistemática de Hallowell et al. De estudios experimentales u observacionales con un grupo de control o comparador evaluó la efectividad de las intervenciones prenatales para reducir mortalidad infantil y parto prematuro en mujeres socialmente desfavorecidas y vulnerables en países de altos ingresos. 36 estudios incluidos en la revisión cubrieron una amplia variedad de intervenciones que incluyen atención prenatal grupal, programas de visitas domiciliarias, atención materna, coordinación de cuidados y programas nutricionales. 7 intervenciones se identificaron como indicadores de un posible beneficio o efecto sobre los nacimientos prematuros o la mortalidad infantil, de los cuales 3 intervenciones se consideraron complementos potencialmente prometedores de la atención prenatal estándar. Referir a mujeres con antecedentes o problemas de salud mental graves para recibir consejería previa a la concepción, preferiblemente un servicio especializado en salud mental perinatal. Los tratamientos para la depresión prenatal incluyen psicoterapias y enfoques farmacológicos, según la gravedad de los síntomas y respuesta al tratamiento. Las opciones de atención pueden ser complejas y limitadas debido a preocupaciones de daño potencial al feto en desarrollo o apoyos y servicios disponibles. Las psicoterapias, incluida la consejería, la terapia cognitivo-conductual y la terapia interpersonal, resultan eficaces como estrategias de prevención. La consejería proporciona una escucha y reflexión empáticas. La TCC se centra en las distorsiones cognitivas, las emociones negativas y los comportamientos resultantes. TIP se enfoca en la comunicación y las interacciones con otros para fortalecer las relaciones. Estas formas de psicoterapia, cuando son proporcionadas por enfermeras capacitadas y otros miembros del equipo interprofesional, pueden brindarse en formatos individuales o grupales durante el embarazo o el posparto. Ofrecer psicoterapias, incluida la consejería, la terapia cognitivo-conductual y la terapia interpersonal, resultan eficaces como estrategias de prevención en la depresión perinatal. La consejería proporciona una escucha y reflexión empáticas. La TCC se centra en las distorsiones cognitivas, las emociones negativas y los comportamientos resultantes. TIP se enfoca en la comunicación y las interacciones con otros para fortalecer las relaciones. Estas formas de psicoterapia, cuando son proporcionadas por enfermeras capacitadas y otros miembros del equipo interprofesional, pueden brindarse en formatos individuales o grupales durante el embarazo o el posparto. En una revisión sistemática de la US realizada en 2018 que incluyó 50 estudios cuyo objetivo fue medir la efectividad de las intervenciones para la prevención de la depresión perinatal, se encontró que en 17 ensayos clínicos aleatorizados las intervenciones de consejería fueron asociadas a una menor probabilidad de desarrollar depresión perinatal en comparación con el grupo control con un riesgo acumulado de RR igual a 0.61, heterogeneidad moderada y 2 igual a 39.0%. La diferencia absoluta en el riesgo de depresión perinatal mostró una reducción del 1.3% en el grupo control frente a una reducción del 31.8% en el grupo de intervención. El tiempo de seguimiento promedio fue de 26 semanas posparto. Estos hallazgos muestran que las intervenciones de consejería son eficaces para prevenir depresión perinatal con enfoque en mujeres con mayor riesgo de desarrollar depresión perinatal. En mujeres con factores de riesgo para desarrollar depresión perinatal, las intervenciones de consejería han mostrado ser eficaces en la prevención de depresión durante esta etapa. Detección. Pregunta 2. En las mujeres en etapa perinatal, ¿cuál es la sensibilidad y especificidad de los criterios de la escala de depresión postparto de Edimburgo para el diagnóstico de DPP? En una revisión sistemática con 11 artículos de calidad metodológica de adecuada a excelente se encontró 7 herramientas con diferentes niveles de precisión, sensibilidad y especificidad, incluida la escala de depresión postparto de Edimburgo. La escala de depresión postparto de Edimburgo fue la más común y tuvo el mayor nivel de precisión. La sensibilidad y la especificidad de EPDS es alto, con valores de C igual a 770 y SP igual a .965, lo que indica un alto nivel de precisión en la detección de depresión en mujeres embarazadas en entornos de bajos recursos y poblaciones homogéneas. Cuando surgen variaciones se atribuyen a la metodología empleada. La EDP es un cuestionario autoinformado de 10 ítems sobre los sentimientos de depresión experimentados en el periodo postnatal en los últimos 7 días, cada ítem se califica con puntajes que varían de 0 a 3. La EDP es más corto en comparación con otros instrumentos y tarda unos 5 minutos en completarse.
Factores como la edad o con enfermedades concomitantes como VIH pueden modificar la sensibilidad del EDP. En la revisión sistemática con calidad metodológica de adecuada a excelente se sugiere que la escala de depresión postparto de Edimburgo puede ser un instrumento de preferencia adecuado para el cribado de la depresión prenatal en entornos de bajos recursos debido al nivel informado de precisión, sensibilidad y especificidad. La EDP cumple los criterios de brevedad y validez con una alta sensibilidad, alta especificidad y el más alto nivel de precisión, características importantes en la detección de no casos. Aunque el K10 tuvo la mejor sensibilidad agrupada, el EPDS tuvo la mejor especificidad agrupada. El BDI tuvo un buen equilibrio de sensibilidad diagonal especificidad respectivamente, pero el equilibrio de sensibilidad diagonal especificidad de EPDS fue más ideal con una especificidad más alta y una sensibilidad adecuada. La EDP es un instrumento adecuado en el cribado de rutina para distinguir entre mujeres embarazadas deprimidas y no deprimidas, cumple con las características de ser económico, fácil de administrar, causar una molestia mínima y tener una alta fiabilidad y validez. La EDP puede ser un instrumento de preferencia adecuado para detectar la depresión prenatal en entornos de bajos recursos y su nivel de precisión es alto en diversos entornos. La EDP es una herramienta fácil y barata para que los equipos de salud administren durante las atenciones prenatales y puede ayudar a identificar a las mujeres embarazadas en riesgo de depresión. La EDP tiene una sensibilidad entre el 59 a 100% y una especificidad que varía entre 49 a 100%. El instrumento fue diseñado y validado en mujeres durante la etapa perinatal. La EDP se puede completar en menos de 10 minutos y tienen una sensibilidad que varía de 45 a 100% y una especificidad que varía de 72 a 100%. Es una de las herramientas más comunes que se utilizan en todo el mundo para detectar la depresión en mujeres. Ha sido validado específicamente en poblaciones perinatales y varios estudios han demostrado su aceptabilidad para las mujeres. Fue desarrollada por Cox y sus colaboradores en 1987. La escala de depresión postnatal de Edimburgo es la herramienta de detección de depresión recomendada para el periodo perinatal. La literatura apoya la administración de la EPD por teléfono, cara a cara, correo e Internet. Se ha demostrado que todas las formas de administración son válidas. Se ha demostrado que la EPDS es válida como herramienta de detección de la depresión posparto en cualquier momento entre 3 días y 2 años después del parto. La aparición de DPP es más alta en los primeros 3 meses posparto, pero puede comenzar en cualquier momento hasta los 12 meses. Si la EPDS se va a administrar universalmente solo una vez durante el periodo posparto, el periodo de tiempo es entre 6 y 16 semanas después del parto. Este plazo equilibra los beneficios del tratamiento para mujeres que experimentan DPP de inicio temprano con el riesgo de descartar mujeres que experimentan DPP de inicio tardío. Como recomendación alternativa, sería administrar universalmente la EPDS antes de las 8 semanas posparto y repetir el examen entre los 4 y los 6 meses para las mujeres con puntajes moderados en el examen inicial. La experiencia clínica determina que la detección temprana de problemas y trastornos de salud mental mejora los resultados tanto para la madre como para el bebé, por lo que se debe implementar el uso de la herramienta de detección de EDP donde existen patrones de atención. Sin embargo, la EDP no es diagnóstica, el estándar de oro es la entrevista diagnóstica, confirmada con los criterios en el DSM-V. La EDP es una escala recomendada para la detección temprana de problemas y trastornos de salud mental. Sin embargo, tome en cuenta que la EPD no es diagnóstica, el estándar de oro es la entrevista diagnóstica confirmada con los criterios en el DSM-V. La EDP tiene una sensibilidad entre el 59 a 100% y una especificidad que varía entre 49 a 100%. El instrumento fue diseñado y validado en mujeres durante la etapa perinatal. La EDP se puede completar en menos de 10 minutos y tienen una sensibilidad que varía de 45 a 100% y una especificidad que varía de 72 a 100%. Es una de las herramientas más comunes que se utilizan en todo el mundo para detectar la depresión en mujeres. Ha sido validado específicamente en poblaciones perinatales y varios estudios han demostrado su aceptabilidad para las mujeres. Fue desarrollada por Cox y sus colaboradores en 1987. La escala de depresión postnatal de Edimburgo es la herramienta de detección de depresión recomendada para el periodo perinatal. La literatura apoya la administración de la EPD por teléfono, cara a cara, correo e Internet. Se ha demostrado que todas las formas de administración son válidas. La valoración de la depresión postnatal ha sido evaluada por el Comité Nacional de Evaluación del Reino Unido. Se llegó a la conclusión de que la escala de depresión postnatal de Edimburgo no debe utilizarse como herramienta de detección. Sin embargo,
Puede servir como una lista de verificación como parte de una evaluación del estado de ánimo para las madres postparto. Debe acompañarse junto con el juicio profesional y una entrevista clínica. Una revisión sistemática identificó 3 estudios que validaron la EDP en el periodo prenatal. El valor predictivo positivo para la depresión mayor prenatal osciló entre 60, 88%. Una revisión sistemática Cochrane de 2 ensayos controlados aleatorios concluyó que, aunque el uso de herramientas de evaluación psicosocial prenatal, EDP y evaluación de salud psicosocial prenatal, puede aumentar la conciencia del médico sobre el riesgo psicosocial, no hay pruebas suficientes de que la evaluación de rutina en sí misma conduce a mejores resultados de salud mental perinatal. La escala de depresión postnatal de Edimburgo no debe utilizarse como herramienta de detección rutinaria, puede servir como una lista de verificación como parte de la valoración del estado de ánimo para las mujeres postparto. El profesional que la administre debe tener capacitación en su uso apropiado. Tratamiento. Pregunta 3. En las mujeres embarazadas, ¿es mejor la terapia conductual temprana comparada con solo la terapia farmacológica para evitar depresión prenatal? En un metaanálisis de 10 ensayos clínicos aleatorizados en embarazadas en la atención primaria se encontró que la terapia conductual demostró ser más eficaz en disminuir la sintomatología depresiva posterior a la intervención en un 36% en comparación con el tratamiento habitual, que comprendió el uso de fármacos antidepresivos y la referencia al especialista. Esta mejoría se mantuvo solo en 21% a los 6 meses de seguimiento posterior a la intervención. Se recomienda utilizar la terapia conductual en la prevención de la depresión posparto en la atención primaria, así como evaluarla a los 4 y 6 meses posterior a la intervención. Se ha reportado que varias psicoterapias, incluida la consejería no dirigida, la TCC y la terapia interpersonal, son eficaces como estrategias de prevención. Estas formas de psicoterapia, cuando son administradas por enfermeras capacitadas y miembros del equipo interprofesional, se pueden proporcionar en formatos individuales o grupales durante el embarazo o el posparto. En un estudio, los participantes en riesgo de depresión posparto pero que no habían desarrollado síntomas de depresión fueron asignados al azar para recibir atención de enfermería estándar o una intervención para aprender habilidades cognitivas de resolución de problemas. Los resultados indicaron una reducción para ambos grupos en la sintomatología depresiva, mediante la aplicación del inventario de depresión de Beck antes y después de la intervención. La TCC ha mostrado efectividad como herramienta de prevención de depresión perinatal. Puede ser aplicada a nivel individual o grupal durante el embarazo o posparto. Se ha reportado que en pacientes con factores de riesgo para depresión posparto la TCC disminuye la sintomatología depresiva medida con el inventario de depresión de Beck antes y después de la intervención. Se recomienda aplicar el inventario de Beck y la EDP a las mujeres en cualquier etapa de la gestación. Tras la obtención del puntaje del inventario de Beck y la EDP se debe canalizar a la paciente a un servicio de terapia cognitivo-conductual, para prevenir la depresión perinatal y en caso de no resultar efectiva la terapia deberá canalizarse a tercer nivel para su abordaje. Pregunta 4. En las mujeres con depresión perinatal, ¿es mejor el uso de antidepresivos, comparado con la terapia cognitivo-conductual? En un metaanálisis, el análisis de los estudios de prevención evaluó el cambio en los síntomas depresivos del pretratamiento con terapia cognitivo-conductual al post-tratamiento, controlando los síntomas depresivos previos al tratamiento, entre los estudios de prevención. De los 8 estudios incluidos, 4 informaron reducciones significativamente mayores en los síntomas depresivos en las condiciones de tratamiento en comparación con las condiciones de control, con una G de Geiges de menos 0.01 a 0.96. El tamaño del efecto general fue de 0,39, lo que indica reducciones significativamente mayores en los síntomas depresivos en las condiciones de tratamiento en comparación con las condiciones de control, con un tamaño del efecto en un rango de pequeño a moderado. El análisis de los estudios de prevención evaluó la diferencia en la prevalencia de episodios depresivos posparto en condiciones de tratamiento en comparación con las condiciones de control. De los 12 estudios incluidos, 3 informaron que las condiciones de tratamiento tenían tasas significativamente más bajas de episodios depresivos posparto en comparación con las condiciones de control, con OR que oscilaban entre 0,27 y 1,59. El tamaño del efecto general fue de 0,64, lo que representa una reducción del 36% en el riesgo de episodios depresivos posparto en los grupos que recibieron intervención de TCC en comparación con las condiciones de control. Las intervenciones de la terapia cognitivo-conductual resultaron en reducciones significativas en los síntomas depresivos en comparación a la condición de control en los estudios de prevención.
Los individuos que recibieron terapia cognitivo-conductual que disminuyeron significativamente la tasa de episodios depresivos posparto en comparación con las condiciones de control. El uso de la terapia cognitivo-conductual es efectiva para prevenir la depresión perinatal. Esta intervención permite reducciones significativas en los síntomas depresivos. En un metaanálisis de 10 ensayos clínicos aleatorizados en embarazadas en la atención primaria se encontró que la terapia conductual demostró ser más eficaz en disminuir la sintomatología depresiva posterior a la intervención en un 36% en comparación con el tratamiento habitual, que comprendió el uso de fármacos antidepresivos y la referencia al especialista. Esta mejoría se mantuvo solo en 21% a los 6 meses de seguimiento posterior a la intervención. Los autores concluyeron que las intervenciones psicológicas son una opción de tratamiento válida para la atención de la depresión postnatal en la atención primaria y representan una alternativa para las madres que no desean tomar fármacos antidepresivos. Se recomienda utilizar la terapia conductual en la prevención de la depresión posparto en la atención primaria, así como evaluarla a los 4 y 6 meses posteriores a la intervención. Se ha reportado que varias psicoterapias, incluida la consejería no dirigida, la TCC y la terapia interpersonal, son eficaces como estrategias de prevención. Estas formas de psicoterapia, cuando son administradas por enfermeras capacitadas y miembros del equipo interprofesional, se pueden proporcionar en formatos individuales o grupales durante el embarazo o el posparto. En un estudio, los participantes en riesgo de depresión posparto pero que no habían desarrollado síntomas de depresión fueron asignados al azar para recibir atención de enfermería estándar o una intervención para aprender habilidades cognitivas de resolución de problemas. Los resultados indicaron una reducción para ambos grupos en la sintomatología depresiva, mediante la aplicación del inventario de depresión de Beck antes y después de la intervención. La TCC ha mostrado efectividad como herramienta de prevención de depresión perinatal. Puede ser aplicada a nivel individual o grupal durante el embarazo o posparto. Se ha reportado que en pacientes con factores de riesgo para depresión posparto la TCC disminuye la sintomatología depresiva medida con el inventario de depresión de Beck antes y después de la intervención. Se recomienda el uso de terapia cognitivo-conductual durante el embarazo con enfoque en el grupo con factores de riesgo para desarrollar depresión perinatal. Los antidepresivos, en la paciente embarazada, deben restringirse cuando existen posibles efectos adversos y cuando las intervenciones no farmacológicas resulten poco efectivas. Se recomienda su uso en la depresión con síntomas moderados. Su uso debe reservarse para trastornos mentales graves en el periodo pre o postnatal. Factores que determinan la elección del tratamiento farmacológico para la paciente: historial clínico con enfoque al éxito en el tratamiento farmacológico previo. El uso de psicotrópicos, tolerancia y riesgo de efectos adversos. Perfil de tolerancia a los efectos secundarios. Respuesta al tratamiento previo. Efectos adversos del medicamento. Predominio de síntomas, depresivos, ansiosos o mixtos. Los antidepresivos durante la etapa pre y postnatal se clasifican en inhibidores de la recaptura de serotonina, fluoxetina, paroxetina, sertralina, citalopram. Antidepresivos tricíclicos, amitriptilina. Inhibidores de la monoaminooxidasa, fenelcina. Inhibidores de la recaptura de noradrenalina dopamina, bupropión. Inhibidores de la recaptura de serotonina noradrenalina, venlafaxina, duloxetina. El uso de antidepresivos en las pacientes con depresión pre y postnatal están recomendados cuando las intervenciones no farmacológicas resultan poco efectivas. Se debe consignar en la historia clínica los antecedentes completos de la paciente antes del inicio de la terapéutica. Rehabilitación. Pregunta 5. En las mujeres con DPP, la confirmación del apego a los diferentes tratamientos reduce el riesgo de recaída. El cribado y la evaluación psicosocial proporcionan información del estado de salud mental general de la mujer y la presencia de factores de riesgo psicosocial, pero no proporcionan un diagnóstico. Los pasos iniciales después de estas evaluaciones incluyen determinar si se requiere una evaluación integral de la salud mental que puede conducir a un diagnóstico psiquiátrico e identificar apoyos y servicios adaptados a las necesidades de la mujer. Es importante tener en cuenta las siguientes condiciones y los tipos de enfoques que pueden ser apropiados. Las mujeres con síntomas de moderados a graves requerirán una evaluación integral de la salud mental. El tratamiento posterior probablemente incluirá tratamiento farmacológico, apoyo psicosocial continuo y posiblemente terapia psicológica una vez que los medicamentos se hayan hecho efectivos. Las mujeres con antecedentes de una enfermedad mental grave requerirán evaluación integral de la salud mental antes de la concepción o en el periodo prenatal y apoyo adicional especialmente en el periodo postnatal temprano.
Las mujeres con síntomas leves a moderados pueden requerir una evaluación integral de la salud mental y también pueden beneficiarse de alguna forma de terapia psicológica además del apoyo psicosocial. Las mujeres que experimentan síntomas leves de depresión o ansiedad en el periodo postnatal temprano pueden beneficiarse de apoyo práctico y emocional y seguimiento para determinar la eficacia de dicho apoyo. Las mujeres sin síntomas actuales pero que experimentan un riesgo psicosocial significativo pueden beneficiarse del apoyo psicosocial continuo. Es posible que las mujeres con una condición de salud mental preexistente ya estén bajo el cuidado de un médico tratante, psicólogo y diagonal o psiquiatra dependiendo de la naturaleza y gravedad de su condición. Sin embargo, se requiere una evaluación integral de la salud mental si la mujer tiene, o se sospecha que tiene, una recurrencia o una nueva aparición de una condición de salud mental grave, pensamientos suicidas o evidencia de daño a sí misma o al bebé, o hacia otros niños bajo su cuidado pueden estar en riesgo de daño. Es recomendable realizar un cribado y evaluación psicosocial del estado de salud mental general de la mujer con base en la presencia de factores de riesgo psicosocial. Determinar la necesidad de una evaluación integral de la salud mental que puede conducir a un diagnóstico psiquiátrico e identificar apoyos y servicios adaptados a las necesidades de la mujer. Las mujeres con antecedentes de una enfermedad mental grave requerirán evaluación integral de la salud mental antes de la concepción, durante el periodo prenatal y apoyo adicional especialmente en el periodo postnatal temprano. Pronóstico. Pregunta 6. En las mujeres con DPP tratadas en primer nivel de atención, ¿cuál es el mejor tratamiento para evitar recaída? Antidepresivos atípicos versus estabilizadores del ánimo. Los ISRS en general han mostrado un pequeño aumento en el riesgo de aborto espontáneo con 1R 1.8, de prematurez con 1R ajustado de 1.4 y bajo peso al nacer. Para los ISRS, el riesgo de teratogenicidad no es grande, con la expectativa de que la mayoría de los bebés expuestos deberían de nacer sin malformaciones congénitas importantes. Se han asociado con un riesgo muy leve de defectos cardíacos. Para fluoxetina, se ha demostrado un pequeño aumento del riesgo de defectos cardíacos, específicamente para defectos septales, incidencia hasta 1%, esperada 0.5%. También se ha documentado el riesgo de desarrollar síndrome de adaptación neonatal en hasta el 30% de los recién nacidos. Existe un pequeño riesgo de hipertensión pulmonar persistente para todos los ISRS, aproximadamente el doble del riesgo de fondo. Se ha encontrado que el uso de fluoxetina durante el embarazo produce un ligero incremento en el riesgo de defectos cardíacos de tipo septal. Además, se ha reportado el síndrome de adaptación neonatal en 30% de los recién nacidos. Así también se ha descrito que el uso de los ISRS duplica el riesgo de hipertensión pulmonar persistente. El uso de fluoxetina durante el embarazo produce un ligero incremento en el riesgo de defectos cardíacos de tipo septal. Además, se ha reportado el síndrome de adaptación neonatal en 30% de los recién nacidos. Así también se ha descrito que el uso de los ISRS duplica el riesgo de hipertensión pulmonar persistente. Se sugiere considerar la probabilidad de desarrollar síndrome de adaptación neonatal en los casos de depresión prenatal manejados con fluoxetina. Sertralina. Existe un posible riesgo pequeño de malformaciones cardíacas específicamente en defectos septales. El síndrome de adaptación neonatal puede ocurrir hasta en un 30% de los lactantes. El uso de sertralina durante el embarazo presenta un ligero aumento en el riesgo de malformaciones cardíacas principalmente del septum. Y al igual que la fluoxetina, el síndrome de adaptación neonatal puede ocurrir en el 30% de los lactantes. El uso de sertralina durante el embarazo presenta un ligero aumento en el riesgo de malformaciones cardíacas principalmente del septum, y al igual que la fluoxetina, el síndrome de adaptación neonatal puede ocurrir en el 30% de los lactantes. Se sugiere tener en cuenta la probabilidad de desarrollo de síndrome de adaptación neonatal en los casos de depresión prenatal manejados con sertralina. PBP venlafaxina, posible aumento del riesgo de aborto espontáneo relacionado con la dosis. La prematuridad es posible. La mayoría de los estudios controlados no encuentran un aumento en el riesgo de malformaciones congénitas mayores. Un estudio de casos y controles encontró un riesgo elevado de MCM, pero se necesita confirmación. El síndrome de adaptación neonatal se ha informado con venlafaxina. Se ha descrito un posible incremento del riesgo de aborto espontáneo relacionado con la dosis de venlafaxina. No se han encontrado hasta el momento estudios que demuestren incremento en el riesgo de malformaciones congénitas mayores con su uso. También se ha informado la presencia de síndrome de adaptación neonatal. Hasta el momento no existe evidencia que contraindique el uso de venlafaxina en el primer trimestre de embarazo. Sin embargo,
se debe tener presente que puede ocasionar síndrome de adaptación neonatal. PVP antidepresivos tricíclicos, amitriptilina, para ATC en general, posible riesgo pequeño de aborto espontáneo, posible aumento de 2 veces en el riesgo de parto prematuro y bajo peso al nacer. Actualmente los datos son insuficientes para determinar el riesgo de teratogenicidad, incluidas las anomalías de las extremidades en humanos. El síndrome de adaptación neonatal es posible con los ATC, las convulsiones son raras. Se dispone de información mínima sobre amitriptilina o su metabolito nortriptilina. Se ha establecido que el uso de amitriptilina durante la gestación duplica el riesgo de parto prematuro y bajo peso al nacer. Hasta el momento no se ha establecido el riesgo de teratogenicidad. No obstante, existe el riesgo de presentar síndrome de adaptación neonatal. Se recomienda tomar en cuenta que el uso de amitriptilina durante la gestación duplica el riesgo de parto prematuro y bajo peso al nacer. Estabilizadores del estado de ánimo, litio. La evidencia previa indica un riesgo de MCM que varía desde un riesgo no incrementado hasta una incidencia del 12%, principalmente un mayor riesgo de anomalías cardíacas. Muchas autoridades consideran que el riesgo absoluto de defectos cardíacos es pequeño y, contrariamente a las estimaciones anteriores, solo existe un riesgo absoluto pequeño de anomalía de Epstein. Evitar de ser posible su uso en el primer trimestre, y en su defecto debe realizarse una ecocardiografía detallada a las 18 a 20 semanas de gestación. El síndrome de adaptación neonatal es posible pero el riesgo es desconocido. Ha habido informes de casos de síndrome hipotónico del recién nacido, bocio, diabetes insípida, defectos cardíacos y hepatomegalia en el recién nacido. Estabilizadores del ánimo, el ácido valproico, se ha identificado como un teratógeno humano. El riesgo de MCM incrementa al aumentar la dosis. La malformación más común es la espina bífida, con una incidencia 1 a 2. Otras anomalías reportadas son, el síndrome fetal del valproato que incluye anomalías faciales distintivas, defectos del tubo neural, dedos de manos y pies largos y delgados, hipospadias y un desarrollo neuroconductual posiblemente deficiente. El síndrome de adaptación neonatal ha sido común en algunos estudios. Se sospecha que ocasione reducción del coeficiente intelectual y autismo. De ser posible debe evitarse durante el embarazo. Se ha fundamentado que el empleo de ácido valproico durante el embarazo se relaciona con teratogénesis. Con un alto riesgo de MCM dosis dependiente. La malformación más descrita es la espina bífida. Así también se ha reportado el síndrome fetal del valproato que incluye anomalías faciales características, defectos del tubo neural, dedos largos y delgados en manos y pies, hipospadias y deficiencia en el desarrollo neuroconductual. También se ha relacionado el síndrome de adaptación neonatal, por lo que debe evitarse durante el embarazo. Se recomienda evitar el uso de litio durante el primer trimestre del embarazo. Se recomienda evitar el uso de ácido valproico durante la gestación. Las autoridades consideran que el riesgo absoluto de defectos cardíacos es pequeño y, contrariamente a las estimaciones anteriores, solo existe un riesgo absoluto pequeño de anomalía de Epstein, incidencia 0.05-0-1%, 5 a 10 en 10.000, incidencia esperada 0.005%, 1 en 20.000. Evitar de ser posible su uso en el primer trimestre, y en su defecto debe realizarse una ecocardiografía detallada a las 18 a 20 semanas de gestación. El síndrome de adaptación neonatal es posible pero el riesgo es desconocido. Ha habido informes de casos de síndrome hipotónico del recién nacido, bocio, diabetes insípida, defectos cardíacos y hepatomegalia en el recién nacido. Estabilizadores del ánimo, el ácido valproico, se ha identificado como un teratógeno humano. El riesgo de MCM incrementa al aumentar la dosis, 3 a 5% en dosis inferiores a 1400 mg diagonal día, hasta 8 a 35% en dosis mayores. La malformación más común es la espina bífida, con una incidencia 1 a 2, esperado 0.14%, 0.2%. Otras anomalías reportadas son, el síndrome fetal del valproato que incluye anomalías faciales distintivas, defectos del tubo neural, dedos de manos y pies largos y delgados, hipospadias y un desarrollo neuroconductual posiblemente deficiente. El síndrome de adaptación neonatal ha sido común en algunos estudios. Se sospecha que ocasione reducción del coeficiente intelectual y autismo. De ser posible debe evitarse durante el embarazo. Se ha fundamentado que el empleo de ácido valproico durante el embarazo se relaciona con teratogénesis. Con un alto riesgo de MCM dosis dependiente. La malformación más descrita es la espina bífida. Así también se ha reportado el síndrome fetal del valproato que incluye anomalías faciales características,
Defectos del tubo neural, dedos largos y delgados en manos y pies, hipospadias y deficiencia en el desarrollo neuroconductual. También se ha relacionado el síndrome de adaptación neonatal, por lo que debe evitarse durante el embarazo. Se recomienda evitar el uso de litio durante el primer trimestre del embarazo. Se recomienda evitar el uso de ácido valproico durante la gestación.